Shalom, Javerim, bienvenidos a un video más de Parashat HaShavua en www.koltuvsefarad.com. Hoy con la cuarta aliyá de Parashat Shemot, la primera parashá del libro del Éxodo. Nuestra aliyá se encuentra en el capítulo 3, versículos 1 al 16 del segundo libro de la Torá, el libro de Shemot. Y en este, Moisés recibe la visión de la zarza ardiente y recibe también la misión de Dios de sacar al pueblo de Israel de Egipto y traerlos a la montaña donde sucede la visión, que es llamada Horeb. En esta parte a veces es llamada Sinaí, para recibir la ley divina. Es una historia muy conocida, creo que no es necesario introducirla más. Y quiero mostrarles una particularidad muy interesante del texto hebreo en nuestra aliyá. En la Torá, especialmente en el libro de Deuteronomio, pero en general en la Torá hay una animadversión a las representaciones visuales de Dios. Es la segunda parte de las 10 sentencias, lo que mal se llaman los 10 mandamientos. Esto no es hacer etadibrot, es no hacer representaciones de Dios. En Deuteronomio Dios lo dice de manera explícita, dice no hagan imagen porque no vieron imagen de mí. Y paradójicamente, en esta primera aproximación que tiene Dios a Moisés es profundamente visual. Y quiero mostrárselos entrando en los detalles del texto hebreo y mostrándoles cuántas veces en este cortísimo texto aparece raíces verbales y verbos que tienen que ver con visión. Comenzamos entonces en el versículo 2. Moisés está con las ovejas de su suegro. Vayer malach Adonai elav belavat esh mitoch hasne. Y se le apareció, se hizo ver, se hizo evidente. Vayar vejine hasne boer. Y vio Moisés, y aquí que la zarza ardía. En el tercer versículo, Vayomer Moshe asura nava et hamar hagadol hase. Dijo Moisés, me desviaré y veré, et hamaré, esta visión que hay. ¿Por qué está ardiendo la zarza? Vayar el Adonai. Ahorita el que está, entonces el primero, la primera persona que ve es Moisés. Y ahora el que está viendo es Dios. Vayar Adonai kisar lirot. Y vio Dios que Moisés se había desviado para ver. Y entonces lo llama, le dice que se quite los zapatos, se presenta en el versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Y qué hace Moisés? Vayaster Moshe panav, se cubre la cara, ki yar'e. Este verbo, a pesar de que la raíz es Yud Resh Aleph, no es el verbo para ver, sino es el verbo para temer. Para temer, que son muy similares al verbo de ver. Yar'e mehabit el haElohim. Lehabit es observar, pero es observar desde arriba. O sea, cuando la zarza comienza a arder, Moisés la está viendo desde una perspectiva de altura y se tapa la cara para no ver a Dios desde arriba. Dios continúa. El versículo 7. Vayomer Adonai ra'o ra'iti et oni ami asher bemitzrayim. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He escuchado sus gritos, he escuchado su aflicción. Y finalmente, versículo 9. Vegam ra'iti et alachatz. Vi la presión, vi la opresión con la cual Egipto los está oprimiendo. Y luego, bueno, ve Moisés, libéralos. Tenemos aquí en un versículo, en 10 versículos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 apariciones de verbos que tienen que ver con ver. En un texto que en general trata de alejarnos de esta idea
de que el Dios de Israel es visible. Y aquí quiero adelantar una idea homilética. No estoy diciendo que esta sea el sentido del texto. Pero, Javerim, aquí Moisés de cierto modo tiene que hacer un crash course. Tiene que aprender toda la teología que no aprendió en sus 80 años previos. Los tiene que aprender en un par de minutos. Es bien interesante que el líder más grande que ha tenido el pueblo judío, haya crecido por fuera de él. En ningún momento se habla de que Moisés hubiera tenido una gran información religiosa dentro de la religión judía. Ciertamente, como príncipe de Egipto, posiblemente Moisés tuvo una formación muy rica en la religión egipcia. Pero acá, que es el momento en el que Moisés es llamado, lo primero que Moisés se le presenta es su experiencia. Y la experiencia tal vez más explosiva de todas, que es la visión. Tiene una visión de una zarza ardiente que no se consume. Y de esa zarza sale una voz que lo llama. Una teología, o sea, esto es cuando yo veo la mano de Dios en el mundo. Y se aparecen milagros y yo veo milagros que son tan obvios, ¿cierto? Ahí está Dios y Dios me está hablando. Y es posiblemente la experiencia religiosa más fuerte que tiene Moisés. Pero, y aquí donde viene mi punto homilético, no es una visión en la que Moisés confía. A mí gente me escriben por acá. Dios me habló y me dijo que yo tenía que ser judío. Yo veo en las acciones del presidente X o del primer ministro Y la mano de Dios. Lo estoy viendo con mis propios ojos. Aprendamos de Moisés. ¿Qué es lo que hace Moisés cuando tiene una experiencia de estas? Vayaster Moshe panav, ki yare mehabit el ha-Elohim. Moisés se cubre la cara. ¿Por qué? Porque tiene miedo de estar mirando por encima de Dios. Moisés sabe que Dios no es una zarza ardiente. Moisés sabe que Dios es mucho más grande, que Dios es muchísimo más profundo, que Dios es muchísimo más complejo que nuestras proyecciones de Dios, por más milagrosas que nos parezcan, por más antinaturales que nos parezcan, por más coincidencias encima de coincidencias encima de coincidencias. Pero es que esta señora que no me llamaba nunca me llamó y me dijo que yo tenía que ser judío. Dios es más grande que esto. Moisés aquí está siendo profundamente respetuoso, porque un Dios que nosotros podemos predecir, un Dios que nosotros podemos controlar, un Dios que nosotros podemos ver desde afuera, ver desde arriba, no merece ser llamado Dios. Entonces, sigamos un poco la evolución de esta teología descalza de Moisés. Cuando Dios le dice, usted lo que tiene que hacer es sacar a mi pueblo, la pregunta, Moisés pasa de la experiencia al lenguaje. Versículo 13. Vayomer Moshe el ha-Elohim, hine anochi ba el bnei Israel, vamarti lahem Elohei avoteichem shlachani aleichem, vamru li ma shmo ma omar aleichem. La primera pregunta con la que responde Moisés es, mire, usted me ha mandado a donde los israelitas y decirles que el Dios de vuestros padres. Interesante. O sea, ya la aliyá pasada de esta aliyá, no, hace dos aliyot. Habíamos hablado de si Moisés se veía a sí mismo como un hebreo o de si Moisés se veía a sí mismo como un extranjero, como un egipcio. Bueno, y ahorita ni siquiera, porque lleva 40 años viviendo como midianita en el desierto. Dice, mire, el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes y ellos van a decir, ¿cuál es su nombre?
¿qué les voy a decir? Entonces Moisés está pasando de la experiencia al lenguaje. Y la respuesta que recibe Moisés es posiblemente uno de los textos peor traducidos en toda la tradición de traducciones bíblicas. Dice, responde Dios en el versículo 14, Vayomer Elohim el Moshe, dijo Dios a Moisés, Ejie asher ejie. Yo seré el que seré. Vayomer ko tomar libne Israel. Y esto le dirás, Ejie, el que será, me mandó a ustedes. El que será. Eso se traduce yo soy el que soy, I am that I am. Esto es equivocado. Aunque el hebreo bíblico no tiene necesariamente tiempos verbales, Ejie es un tiempo imperfecto. Es decir, es el Dios que está en proceso, es el Dios que será el que será. Es muy difícil entender qué es lo que está diciendo Dios aquí. La respuesta que Dios le da a Moisés es una respuesta que está más allá de la comprensión nuestra y ciertamente de Moisés. Yo seré el que seré. Es una tautología a nivel lógico y no nos dice nada sobre Dios. Además, Ejie, este nombre Ejie, no es uno de los nombres con los que se conocía a Dios en la época antigua, ¿cierto? El Shaddai, el Elión. Ese es un nombre nuevo que los israelitas no sé si reconocerían. Y sabemos que Moisés no entiende. ¿Por qué? Porque inmediatamente en el siguiente versículo, Vayomer od Elohim el Moshe. Y Moisés le dijo adicionalmente a Moisés. Es como Moisés pregunta, ¿cuál es su nombre? Dice, yo seré el que seré. Y Moisés queda como... Entonces dice, bueno, ¿sabe qué? Se la barajo más facilita. Cotomar el Bene Israel. Esto le dirás a los hijos de Israel. Adonai. Adonai. Elohei Avoteihem, el Dios de vuestros padres. Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. El Dios de Abraham, el Dios de Yitzhak, el Dios de Jacob. Shelachani Alechem. Me mandó hacia ustedes. Zeshmi leolam. Dor. Este es mi nombre para siempre y es mi memoria de generación en generación. Ni la experiencia de Dios directa satisface a Moisés. Ni una filosofía trascendental de Ejie asher ejie. Moisés dice, esto no me sirve, yo no estoy diciendo nada. Ejie asher ejie está más allá de mi comprensión. ¿Cuál es el nombre con el que Moisés de cierto modo queda contento? Y es el nombre que se va a asociar de aquí en adelante a Dios. Adonai Elohei Avoteihem. Adonai, el Dios de vuestros padres. Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Jacob. El Dios de Abraham, el Dios de Yitzhak y el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque yo puede que no pueda ver hacia el futuro. En la trascendencia infinita de Dios. Es demasiado para mí. Tampoco quiero creer en lo que yo veo como mi experiencia de Dios, porque esto es, de cierto modo, reducir a Dios. ¿Cuál es el mejor lugar para encontrar nociones fuertes de Dios? No es ni en mi experiencia, ni en mi razonamiento lógico, sino en la historia de mi pueblo. Javerim, el judaísmo no es una religión. No es simplemente una serie de dogmas. El judaísmo es un pacto. Es un pacto histórico de un pueblo particular. Yo puedo estar en Katmandú y leer la Torá y me parece fantástico y puedo creerme que yo soy judío. Pero eso no es el judaísmo. La Torá es un pacto histórico. Es ser parte de un pueblo. Es compartir una historia. Y en esa historia que está frente a nosotros, Dios se ha manifestado de manera constante. A Dios lo conocemos no como profetas con acceso directo a la experiencia, porque esto siempre nos va a engañar y vamos a acabar divinizándonos a nosotros. Y a nivel filosófico a veces
las versiones de Dios con las que aterrizamos después de la filosofía son muy, muy hermosas y suenan muy bien, ejía, sherejie, pero en el fondo son carentes de sentido. La fuente de sentido teológico más potente que tenemos en el judaísmo es nuestra historia. Es ver hacia atrás y decir, Dios ha estado con nosotros, Dios ha guiado al pueblo. Estos textos tienen sentido no solo porque los escribió Dios, sino también porque la comunidad que los lee y los vive y los observa, los ha vivido desde hace más de 30 siglos. Para Kol Tuv Sefarad se despide el rabino Juan Mejía. Shalom.